Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión estamos hablando sobre el tema 59, obtención de datos. Vamos a hablar sobre los datos, cómo se manejan los datos y la representatividad de los datos y también la representación gráfica mediante tablas, mediante gráficos estadísticos. En este caso concreto vamos a hablar sobre la obtención de datos. La obtención de datos es simplemente la forma en la que vamos a obtener los datos que vamos a analizar. Estos datos es la base de la información que queremos analizar. Los datos podemos obtenerlos o bien de un registro que ya esté habilitado, que ya tenga los datos habilitados, por medio de un muestreo y por medio de la experimentación. Estas son las tres formas para obtener los datos. En cuestión de obtener los datos de un registro, en España desde el año 2015 sabemos que las instituciones públicas tienen la obligación de ofrecer la información que se genera en su registro a cualquier ciudadano que la solicite, teniendo en cuenta la Ley 19 del 2013 del 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Bien, con esta característica, con esta ley y teniendo en cuenta los numerosos estudios que hay en España mismo tenemos el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, a partir del cual podemos obtener numerosos registros en el que ya tenemos los datos recogidos y lo único que habría es que analizarlos. Una de las desventajas fundamentales, principales de utilizar un registro que ya está habilitado es que ese registro ha sido realizado teniendo en cuenta el objetivo, teniendo en cuenta un objetivo claro. Por ejemplo, si se quiere medir la renta media, los ingresos medios de los españoles, utilizar un estudio que está enfocado a ese objetivo principal requiere que, si ese no es nuestro objetivo, tengamos menos información de la que tendríamos si realizáramos nosotros el muestreo. Ahora bien, la ventaja fundamental que ya está hecho, que podemos utilizarlo directamente. También a nivel europeo tenemos el Eurostat, al cual podemos referirnos en caso en el que, al cual podemos dirigirnos en caso en el que necesitemos datos a nivel europeo, y la Organización de las Naciones Unidas también tiene libre acceso a algunos registros que nos proporcionan a nivel mundial. El volumen de información al que nos da acceso, como ya decíamos, es muy grande y por lo tanto nos da unas posibilidades que no tenemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros, por ejemplo, no podemos dedicarnos a hacer encuestas alrededor del mundo, unas encuestas que tengan una representatividad de la población mundial. Es decir, el realizar un estudio a partir de una muestra que traigamos nosotros mismos sería especialmente difícil. En este caso nos dan la oportunidad de, bueno, ya tenemos el registro, ya tenemos los datos, aquí podéis utilizarlo sin problema. Y bueno, recalco que la desventaja principal es que no están pensados a veces no están pensados para el objetivo que nosotros tenemos. En segundo lugar, también podemos obtener los datos mediante muestreo. Pero mediante muestreo, estamos hablando, de hecho voy a ponerlo por aquí, ¿no? Podemos obtenerlo, como hemos dicho, de los registros, mediante muestreo y mediante también la experimentación. Bien, para obtenerlo mediante muestreo, conocemos los tipos de muestreo del tema 58. Los tipos de muestreo son muestreo probabilístico, muestreo no probabilístico y muestreo sin norma. Normalmente los que se utilizan para realizar el muestreo son los muestreos probabilísticos, porque son los que aseguran los que aseguran cierto error, minimizar el error, los que nos pueden facilitar el minimizar el error dependiendo del tamaño de muestra que elijamos y de la población en la que estemos considerando. Minimizar el error en la diferencia entre los valores poblacionales y los valores muestrales, que son los que vamos a calcular, y los que queremos de alguna forma extrapolar, no extrapolar, sino acercarnos a ver el valor poblacional. Para ello
el muestreo probabilístico es el que se usa, el que es necesario usar, ya que sigue una ley de probabilidad. Una ley de probabilidad en la que todos los elementos de una población tienen una probabilidad, dependiendo del caso, de estar en la muestra resultante, en la muestra obtenida. En este muestreo empezamos por el muestreo aleatorio simple, lo voy a poner también por aquí. Pues, de los registros teníamos el Instituto Nacional de Estadística, el Eurostat, la ONU. Del muestreo tenemos el muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple se basaba en darle la misma probabilidad a todos los elementos de la población para pertenecer a la muestra y por lo tanto, al ser equiprobable, el único inconveniente de este muestreo es que el tamaño muestral, el número de elementos que vamos a tener que seleccionar es mayor que en el resto de muestreos. Lo que ocurre es que se suele usar en mayor medida ya que no necesitamos ni conocer el marco teórico ni conocer, pues bueno, ni conocer demasiadas situaciones de la población en general. Ese sería el muestreo aleatorio simple, el más usado. También tenemos el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se basa en seguir una ley de selección, también de probabilidad, pero en la que si empezamos por un elemento concreto, las veces que empecemos por ese elemento vamos a obtener la misma muestra. ¿Esto a qué se refiere? Que necesitamos un marco teórico bien definido, con una lista de todos los elementos, para que si, por ejemplo, seguimos la ley sistemática de los números pares son los que entran, si lo tenemos numerado del 1 como número natural, lo tenemos numerado, y solo los números pares son los que van a entrar en la muestra, por ejemplo. Entonces, si empezamos por el 2, los primeros 100 números pares pues serían los mismos que si empezamos por el 2 de nuevo y que si empezamos por el 2 otra vez y que si empezamos por el 2. Es la clave de que en todos los casos en los que elijamos la muestra empezando por ese elemento concreto, vamos a obtener la misma muestra. Es la característica fundamental del muestreo sistemático. Una de las desventajas principales del muestreo sistemático es que necesitamos este marco teórico bien definido con la lista de todos los elementos de la población, lo cual no siempre es factible. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que este tipo de poblaciones requieren ser homogéneas o suficientemente homogéneas como para que en nuestra selección de la muestra, no vayamos a obviar alguna característica concreta. Por ejemplo, si estamos hablando de bombillas, de tipos de bombillas y de tipo de bombillas de dos industrias distintas, y unas bombillas tienen números pares, las de la otra industria tienen números impares y solo elegimos los números pares, entonces solo estamos analizando las bombillas de una industria en concreto, en lugar de estar analizando la población general. Con lo cual necesitamos cierta homogeneidad en este tipo de muestreo. Después también tenemos el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado. Ambos se basan en dividir la población para poder extraer muestras más pequeñas que después uniremos. Ahora bien, el muestreo estratificado se basa en hacer estas separaciones teniendo en cuenta la homogeneización, es decir, la homogeneización de estos grupos, de estas subpoblaciones, teniendo en cuenta que las variables que estamos estudiando sean similares, que sean homogéneas, que haya cierta homogeneidad en estos grupos. Mientras que los conglomerados se basan simplemente en separarlos teniendo en cuenta más que haya heterogeneidad en todo y cada uno de los subgrupos, todo y cada uno de las subpoblaciones. ¿Por qué? Porque dentro de esas subpoblaciones vamos a aplicar en ambos casos vamos a aplicar el muestreo aleatorio simple o el muestreo sistemático dependiendo de la situación y a partir de la muestra que extraigamos vamos a ir uniéndola
a las diferentes subpoblaciones que hemos dividido, a las muestras obtenidas de las diferentes subpoblaciones, así obteniendo una muestra general. Finalmente, tenemos el muestreo polietápico, que se basa en el mismo principio que el muestreo por conglomerados, pero en varias etapas. Por ejemplo, en el caso en el que el Eurostat quiera realizar un estudio, el Eurostat, un estudio a nivel europeo, pues delega en cada uno de los países. Cada país delega en cada una de sus comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma delega en cada una de las provincias, de forma que al final vamos a tener una muestra por cada una de las provincias que van a juntarse para formar la muestra de la comunidad autónoma, que van a juntarse para formar la muestra del país y que van a juntarse para formar la muestra a nivel europeo. Este se llama polietápico porque se realiza en varias etapas, un conglomerado que se realizan en varias etapas. Y su principal motivación, su principal característica es, pues por ejemplo, en este caso estamos hablando de diferencias geográficas. Las diferencias geográficas, en lugar de centrarnos en realizar el estudio solo a nivel de Europa en general, cada provincia, de cada comunidad autónoma, de cada país, va a realizar un estudio teniendo en cuenta un muestreo aleatorio simple o un muestreo sistemático, dependiendo del caso que estemos considerando. Y por último, la última forma de obtener los datos es por medio de la experimentación, pero es que la experimentación se basa bueno, en este caso estaríamos hablando cuando utilizamos, pues, tanto en medicina, en biología, en psicología, la experimentación. El análisis experimental nos permite determinar por los valores de ciertas variables y observar la respuesta a otras variables. Este tipo de datos, los datos obtenidos pues, mediante la experimentación, permiten tener una base empírica para tomar decisiones respecto a la causalidad de las respuestas, en las respuestas que obtengamos. Habitualmente se utiliza en experimentación científica y sobre todo cuando se quiere probar cierta hipótesis que es cierta o que no. La hipótesis es válida. Podemos hablar en este caso del contraste de hipótesis, que ya lo veremos más adelante. Más adelante en otro tema, quiero decir. Y con esto finalizamos los tipos de obtención de datos, las formas de obtener los datos que tenemos. Así nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.